al mal tiempo hay que ponerle buena cara. Vamos Así a poner es. en pantalla a nuestro primer invitado, al licenciado Jorge Escala. ¿Cómo está, licenciado Escala? Un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo y gracias por aceptar la invitación. ¿Nos escucha? Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación, estimado Jaime, y un saludo a la periodista Carla. Bueno, estamos aquí para expresar nuestro agradecimiento a todos los medios de comunicación, en especial ustedes que también hicieron una importante cobertura en estos 33 días de intensa jornada, movilización que realizó el Magisterio, la UNE, padres de familia, estudiantes, 33 días de huelga de hambre, 12 provincias y 112 educadores. Educadores también participaron de esta huelga de hambre, estudiantes y padres y madres de familia. A todos ellos, a nuestros heroicos, valientes huelguistas de hambre, que hoy están en las diferentes hospitales recuperando la salud, nuestro eterno agradecimiento por haber hecho efectivo, haber logrado que la Corte Constitucional ratifique la plena vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Educación. Esa es su primera determinación dentro del fallo que ha dictado este organismo de control constitucional, estimado Jaime. Es decir, la Corte resuelve determinar que la Ley Orgánica de Educación Intercultural es constitucional, por lo tanto constituye una victoria importante para la educación, para los trabajadores, para los pueblos del Ecuador, y una derrota para el gobierno de oídos sordos, porque se pudo haber evitado la conflictividad social, el cierre de vías, se pudo haber evitado el bloqueo de puentes, el bloqueo de carreteras, se pudo haber evitado hasta la huelga de hambre, si el gobierno cumplía su palabra y hacía efectivo lo que ellos llaman el reencuentro o el diálogo para resolver los problemas. Nada de eso hay en el país. Lo que sí existe es un gobierno de oídos sordos y por eso nos obligó a adoptar estas medidas. La ratificación de la plena vigencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural devuelve derechos a los estudiantes y padres de familia. Por ejemplo, elimina el examen de acceso a la educación superior, hoy llamado Transformar o Transforme, que le ha cambiado solo el nombre, pero en esencia sigue siendo un instrumento para frustrar el derecho de los jóvenes a ingresar a la universidad. Y con una disposición clara, establece que los procesos de evaluación de estudiantes del bachillerato en ningún caso podrán ser considerados como mecanismo de admisión al sistema de educación superior. Se han liberado a nuestros estudiantes y bachilleres de este instrumento que afectaba enormemente el acceso a la universidad, a la educación superior. El derecho a la seguridad social para los educadores populares permanentes, que nunca los afilió el empleador llamado Ministerio de Educación, y que hay una glosa que sobrepasa los 30 millones de dólares. Hoy la Corte Constitucional, al ratificar la plena vigencia de esta ley, obliga a que el Ministerio de Educación tenga que pagar esos 30 millones de dólares y realizar los trámites a través del IES para el resto de maestros que no han sido considerados en estas glosas. Son 13 provincias que tiene el Seguro Social, ha dictado glosas por no afiliar a los maestros educadores populares. Hoy se reivindica este derecho. El financiamiento para incrementar el personal de bibliotecas y estos espacios tendrán el internet para una mejor educación para nuestros estudiantes. Se incrementa el personal profesional para atender a nuestros estudiantes para la verdadera inclusión educación, es decir, para asistir a estudiantes con necesidades educativas especiales o con discapacidad. Se devuelve, se restituye los salones especiales con el profesional especializado que también trabajará con el maestro de aula para lograr una verdadera inclusión educativa
que tanto veníamos reclamando maestros, padres de familia. Hay algo interesante, la ministra de Educación en 30 días, una vez que se publique esta sentencia, tiene que presentarle al país el plan para reabrir las escuelas que cerró el Correato, 8.000 escuelas que fueron cerradas y afectaron, vulneraron el derecho humano a la educación de estas comunidades. Hoy tendrán que devolver las partidas docentes y eso significa incrementar el presupuesto para la educación y garantizar este derecho humano para que las comunidades puedan educarse en su territorio, en su propia lengua y cultura. Todo esto se logró con el paro, con la movilización, con la huelga de hambre desarrollada por la Unión Nacional de Educadores. Se reintegra, estimado Jaime, a todos los maestros desvinculados en el contexto de la pandemia, que fueron despedidos, inclusive muchos de ellos en situación de vulnerabilidad o con discapacidad. No les importó si eran madres, maestras en estado de lactancia o en situación de embarazo, fueron despedidas. Y hoy, con esta lucha alcanzada por la Unión Nacional de Educadores, se reintegra a todos los maestros desvinculados. Tienen que pagar en 15 días, en 30 días, tienen que pagar, así lo dice la ley que ha sido ratificada, el bono económico por resultados de la evaluación a todos los maestros desde el 2011 hasta el 2020. Y si hay maestros que ya se jubilaron y trabajaron en ese periodo, tienen que pagarle su bonificación económica que pretendía el gobierno evitar, eludir esta responsabilidad. Hoy la Corte ha dicho que es una deuda, un pago pendiente que tiene que cancelar el gobierno. Se plantea también esta ley el cronograma para el inicio de programas de profesionalización de manera gratuita y financiada por el Estado. Hoy los maestros de nuestro escuálido sueldo tenemos que pagar programas para licenciaturas, para maestría, de tal manera que esto implica un aporte al mejoramiento de la calidad de la educación, ofertando, garantizando estos procesos de capacitación y de profesionalización para los maestros. Tendrán que crearse, construirse los centros educativos para los centros infantiles, para el cuidado de los hijos de los maestros. Profesor, en cada distrito. Dígame, Jaime. Profesor, pero bueno, la ley no ha sido aprobada al 100%. Aquí la Asamblea tiene 30 días, si no me equivoco, para resolver el tema del aumento de los sueldos a los maestros y el otro, el tema de la seguridad social. Ustedes en este momento, pues, me imagino que se sienten contentos por lo que se logró, pero falta todavía el resto. A ver, la sentencia es contundente. Toda la ley, toda, Jaime, dice clarísimo, declarar la constitucionalidad de la ley reformatoria, la ley orgánica de educación intercultural. Y cuando dice toda, incluye también al tema de jubilación y remuneración de los maestros, que la Corte Constitucional ha dicho se deriva a la Asamblea Nacional para subsanar procedimientos, como dice el artículo 107 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Es decir, si se omitieron procedimientos en 60 días como máximo, la Asamblea Nacional con el Ejecutivo tendrá que resolver, ratificar el tema salarial. ¿Qué significa esto, estimado Jaime? Que nunca más, o dejamos atrás los 10 años de congelamiento salarial. La Corte Constitucional no ha negado ni ha dejado sin efecto el tema salarial. Ha derivado a la Asamblea para que subsane hasta 6 meses este problema, y en igual tiempo o plazo tiene que resolver la misma Asamblea con el Seguro Social lo relacionado a la jubilación de los maestros a los 30 años de servicio sin límite de edad. Licenciado, efectivamente, como usted nos acaba de
explicar, esa ha sido la resolución de la Corte, pero va a pasar a la Asamblea. Pero aquí se ha dicho muchas veces y lo han manifestado de que no hay recursos. Entonces ahí viene de pronto la coyuntura o la búsqueda de la Asamblea de dónde buscar los recursos para poder dar cabida a, aparte, porque sabemos que la ley abarca muchas cosas, no solamente el aumento de sueldo, hay muchas cosas importantes que abarca esta ley, pero aquí viene un poco la disyuntiva de dónde se van a sacar esos recursos. Ustedes, para ponerse al día, para poder subirle la remuneración a los docentes, que por cierto es necesaria y se lo merecen. Pero ustedes han tenido algún acercamiento con personas de la Asamblea del Gobierno donde le puedan dar alguna opción a ellos de cómo hacer ese movimiento de fondos, porque lo que ellos manifiestan y lo que manifestó el gobierno es que no hay recursos. A ver, Carla, quien no ha querido dialogar y ha estado ausente de estos diálogos porque el gobierno no ha cumplido con su palabra. No es el diálogo, no es el gobierno del reencuentro, es el gobierno de oídos sordos. De tal manera que la Asamblea Nacional, junto con otras instituciones como Defensoría del Pueblo y otros, firmó un acuerdo denominado el Acuerdo por la Educación en la Mesa de Concertación. Y ahí estableció que en caso de que la Corte Constitucional remita algunos temas para volver a discutir en la Asamblea, serán tratados de carácter prioritario y en el marco, escuche bien esto que es importante, en el marco de la aprobación que tiene que realizar la función legislativa del presupuesto general del Estado para el ejercicio económico 2022. Y la Constitución y esta ley que ha sido ratificada por la Corte Constitucional señala que tiene que cumplirse con el 0.5% de incremento del Producto Interno Bruto para el sector educativo. Ahí hay una forma y una fuente de financiamiento. Dos, esta misma ley recupera el recorte presupuestario que hizo la ministra de Educación anterior, que le recortaron alrededor de 900 millones, casi 1.000 millones de dólares recortaron a la educación. Hoy esta ley, que ha sido ratificada por el máximo organismo de control constitucional, dispone que se restituyan estos casi 1.000 millones de dólares. Ahí tiene otra fuente de financiamiento. Otra manera de financiar esto es que hay un ingreso extra que no fue considerado por el gobierno en cuanto se refiere a la diferencia del precio del barril de petróleo. Se habla algo más de 3.000 millones de dólares. El petróleo ya no se está vendiendo en 30 o 35 dólares como estuvo presupuestado, sino en algo más de 70 dólares. Ahí tiene usted otra fuente de financiamiento, que no puede ser posible que estos recursos tengan que estar reservados para pagar el pago de la injusta y inmoral deuda externa, postergando a los pueblos del Ecuador en su legítimo derecho de tener educación y salud de calidad. Ahí usted tiene otra fuente de financiamiento, es lo que ha dicho la CEPAL. Días atrás, la CEPAL ha dicho que en el Ecuador se evaden 7.600 millones de dólares. No se necesitan crear nuevas normas, sino que con las que existen, aplicarlas. Obvio, si existiera un gobierno patriótico popular que esté dispuesto a frenar este abuso y asalto de 54 empresas que le deben al Estado ecuatoriano o evaden tributos, no pagan impuestos. Ahí están los recursos para resolver las necesidades en materia educativa. No nos corresponde a los maestros plantear fuentes de financiamiento porque sí los hay. El gobierno es que nunca tuvo y no tiene la voluntad política para dialogar no solamente con los maestros, no quiere dialogar con la educación, no quiere licenciado, quiero hacerle una consulta. Ustedes han venido enfrentando luchas y no solamente con este gobierno, sino con los dos gobiernos anteriores. Hemos visto cómo ustedes se han parado muy firme y con mucha convicción.
Pero cuando el presidente Lasso estuvo en campaña, vimos que ustedes de una u otra forma abrieron una mesa de diálogo para escucharle las propuestas y hasta cierto punto se apoyó esas propuestas. ¿En qué momento llegó esa fricción? Porque los maestros están muy disgustados y más allá de que nos digan, es que bueno, se ha hecho oídos sordos o se ha hecho ciego, ¿en qué momento llega esa fricción entre los maestros y el gobierno, cuando tuvieron una mesa de diálogo, cuando usted mismo nos acaba de decir que llegaron a un acuerdo, pero ¿cuál es el detonante de ahora de que el gobierno quiera hacerse oídos sordos o que no lleguen a una comprensión o al apoyo? Esa parte no nos queda clara, porque de pronto nos apoyamos, estamos bien, vamos por el mismo camino y de pronto ya no nos quieren escuchar. A ver, estimada Carla, la Unión Nacional de Educadores organizó y levantó, hizo campaña en el proceso anterior por el voto nulo, precisamente para castigar el pasado de la derecha correísta que significaba la candidatura de Arauz y de la derecha tradicional de Guillermo Lasso, de tal manera que nunca hubo acuerdo, sino muy por lo contrario, advertimos que los dos gobiernos no eran la opción ni la alternativa, ni para la educación, ni para los trabajadores, ni para la patria entera. La primera cuestión. La segunda es que en campaña, sí, públicamente, el señor Guillermo Lasso, en los medios de comunicación, anunció que había conocido la entrada en vigencia, la publicación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación que se dio en abril de este año. Y él dijo que esa ley era tan importante y que tenía que cumplirse y que su gobierno así se comprometía. Y también dijo que se comprometía con los estudiantes para garantizar el libre ingreso a las universidades. No ha cumplido ese compromiso. Como también dijo que iba a garantizar los derechos sociales, económicos de los maestros y también iba a reintegrar a los maestros que fueron desvinculados en el contexto de la pandemia. Pero resulta que en el ejercicio del poder, al puro estilo del correato, que es la práctica de los gobiernos de la derecha, ¿verdad? Dijo y hace todo lo contrario y se resiste y no quiso dialogar y nos obligó a adoptar esta medida. Y mire usted qué vergüenza para el gobierno y qué fracaso para su política de diálogo o de política de oído sordo, que hoy la Corte Constitucional en sentencia le dice que con el Ejecutivo en 60 días la Asamblea Nacional tiene que resolver el tema salarial. No lo anula, sino muy por lo contrario. Si no lo resuelven en 60 días, la Corte tendrá que dirimir. Algo interesantísimo. Y por lo tanto, esto implica que nunca más, o mejor decir, ya dejaríamos atrás el congelamiento salarial. Entonces, frente a la soberbia del gobierno de Lasso, que dijo una cosa en campaña también y en el ejercicio de poder hizo otra, fue esa actitud la que provocó y generó la huelga de hambre. Tanto así que después de que de la comparecencia del secretario del secretario jurídico de la Presidencia de la República, que acudió a la audiencia en la Corte Constitucional, allí pidió que se declare inconstitucional toda la norma, toda, no dejaban nada, todo ellos querían que se declare inconstitucional. Eso provocó en cuestiones de horas que se instale la huelga de hambre en todo el territorio nacional. El gran causante. Es decir, entonces, mi querido licenciado, que ha habido un doble discurso de parte del gobierno. Es lo que básicamente usted nos ratifica. Pero yo le pregunto, en este país todo puede pasar y la asamblea como el gobierno pueden presentar algunas excusas y obviamente dentro de la posición que tengan tendrán que dirimir y ver qué es lo mejor o de dónde salen los recursos de las arcas del país para poder cumplir con esta sentencia constitucional. Pero ¿qué pasa si no la cumplen? ¿Ustedes están dispuestos a seguir? Por supuesto, estarían provocando que se retome la movilización y la protesta social. Quieren que se vuelvan a cerrar vías, quieren que se vuelvan a bloquear carreteras, quieren que volvamos a una huelga de hambre.
Eso es lo que no quiere el magisterio ni el país. Nosotros queremos que se cumpla la ley y por lo tanto la Asamblea Nacional, que ya ratificó mediante 2 resoluciones la plena vigencia de esta reforma, hoy en 60 días, y aspiramos que sea menos, vuelva a hacer lo mismo con el propósito de que le notifique a la Corte Constitucional de que fue invitado el gobierno a participar para cumplir con lo que ordenó este organismo constitucional. Pero si ya el gobierno no acude, 2 cosas quedan aquí. La primera, resolver sin ellos y notificarle a la Corte Constitucional que es el Ejecutivo quien está desobedeciendo, desacatando una orden constitucional. Y en segundo lugar, esta misma Asamblea Nacional tiene que activar los procesos de control y fiscalización política que tiene que derivar en enjuiciamientos políticos al ministro de Economía y a la ministra de Educación si es que no cumplen con los plazos establecidos en estas reformas a la Ley Orgánica de Educación, como por ejemplo que en 30 días tenga que presentar la ministra de Educación el plan para reinsertar, el plan de reinserción escolar a 1 millón de estudiantes que están al margen, que han perdido contacto y relación con los maestros porque no tienen el internet o no poseen aparatos, equipos tecnológicos. La Corte Constitucional ha ratificado lo que dice estas reformas a la ley, que es el gobierno el que tiene que garantizar este derecho humano, dotándole de todas las herramientas para que nadie se quede al margen de la educación. Eso es una conquista importante que la UNE pone por delante estos derechos fundamentales de nuestros estudiantes y de la población entera. Nunca más el bachillerato general unificado, fracasado, del Correato, en homenaje a nuestros jóvenes que lucharon en el 2011 en contra de este bachillerato. 1 centenar de jóvenes fueron privados de libertad por el Correato. Un joven como Edison Cosío fue impactado con una bomba en su cabeza que lo llevó a la muerte. En homenaje a esa lucha es esta victoria que hoy alcanza el magisterio ecuatoriano, en homenaje a nuestros bachilleres para que tengan varias opciones para su título en las instituciones educativas. Ahora los padres de familia tendrán que escoger la institución donde matricular a sus hijos, no donde imponga el distrito educativo como era hasta ahora. Eso se queda atrás. Son más de 280 artículos que se modifican de la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Correato, que la impuso de manera fraudulenta. Por lo tanto, se desmantela la estructura de la educación de la opresión correísta y abre un espacio para un gran debate, para construir una educación democrática, y desde el ámbito de los maestros tiene que ser emancipadora, profesor, que les para la patria, la libertad, la solidaridad, para el trabajo, para la vida. Una nueva educación no deja trazada esta reforma. Profesor, queremos agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar sobre el tema de la Ley de Educación Intercultural. A ustedes, muchas gracias. Gracias al profesor Jorge Escala, dirigente de la UNE, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.